Seguimos, hermano, con el tiempo del mensaje y vamos a seguir con este mensaje del libro de Gálatas. Estamos estudiando versículo por versículo del libro de Gálatas y hoy vamos a predicar del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Padre Celestial, te alabamos, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Señor, por haber permitido estar en este lugar. Gracias por el privilegio que me has dado de traer tu palabra a esta iglesia tuya, Señor. Padre, te pido, Señor, sabiduría, conocimiento y ciencia a cada uno de mis hermanos y a todos aquellos que nos escuchan por las redes sociales, Padre. Padre, toca el corazón de los que no te conocen. Toca sus vidas, Padre Celestial. Padre, y te pedimos que nos dé sabiduría a nosotros para entender tu palabra. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema del mensaje hoy es el elogio apostólico. El elogio apostólico. Todo lo que el apóstol Pablo ha dado a entender por medio de esa autobiografía que hemos visto en el capítulo 1, en los diferentes mensajes que hemos escuchado. Esta autobiografía detallada es que las acusaciones de los judaizantes eran absurdas y superficiales. La iglesia en Jerusalén, que seguía bajo la supervisión de los otros apóstoles, Jacobo, el hermano de Jesús, ya ellos habían reconocido tiempo atrás su oficio y su autoridad como apóstol de Jesucristo al apóstol Pablo y glorificaban a Dios por su causa. Jacobo, Pedro y Juan, los tres apóstoles principales, las columnas entre los 12, habían reconocido de manera específica que la gracia de Dios había sido dada a Pablo y con gran entusiasmo nos dieron a Pablo y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice Pablo más adelante, en su segunda carta, Pedro no solo reconoce la autoridad divina de Pablo, sino que también afirma que sus epístolas, aún en esa fecha tan temprana, ya eran reconocidas como parte de las Escrituras. Segunda de Pedro, vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16. Dice así. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí estamos viendo que el apóstol Pedro reconoce la escritura del apóstol Pablo. Así que ya los apóstoles habían reconocido la autoridad de Pablo como apóstol. ¿Por qué es importante entender esto, hermano? Tenemos que recordar que los primeros 12 apóstoles, sacando a Judas, ellos caminaron con Jesús 3 años. Aprendieron directamente de Jesús 3 años.
vieron la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús. A estos apóstoles ninguna iglesia ponía en duda su autoridad. Pero el apóstol Pablo, Dios lo puso como apóstol camino a Damasco, apóstol de los gentiles. Él no caminó con Jesús, pero sí conoció a Jesús. Él nunca anduvo con Jesús visiblemente, pero Dios lo usó a él como apóstol. Por eso es que las iglesias no aceptaban la autoridad de Pablo. No la aceptaban, hermano. Y por eso es que cuando ustedes leen las epístolas de Pablo, en algunas iglesias Pablo tenía que empezar demostrando su autoridad como apóstol. Por esa razón. Lo importante, hermano, es que las iglesias entendían y sabían que un apóstol tenía que haber sido asignado directamente de parte de Jesucristo. Tenía que haber caminado con Jesucristo. Tenía que haber aprendido 3 años con Jesús. Tenían que haber visto visiblemente la resurrección de Jesús. Hoy día, hermano, hay un montón de apóstoles que no han visto nada de eso, ni han vivido nada de eso, y la gente sigue a esta gente. Como hay mucha gente siguiendo a esos falsos apóstoles. En los tiempos, en la primera iglesia, la gente se preocupaba, los hermanos se preocupaban que de verdad fueran apóstoles. Pero aquí en Gálatas, hermano, en Gálatas, hay otro grupo de personas que están contra el apóstol Pablo. Como le dije al principio, ya Pedro había reconocido a Pablo como apóstol y los otros apóstoles habían reconocido a Pablo como el apóstol, como lo vamos a ver ahora adelante. Pero había un grupo que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes no aceptaban a Pablo como apóstol. ¿Por qué? Porque los judaizantes combinaban la salvación por gracia más las obras de la ley. Y eso era una mentira, hermano. El evangelio no tiene que ver con las leyes ceremoniales. Aquí quiero también aclarar algo de empezar el mensaje. El mensaje va a hablar de las leyes, que no debemos de seguir las leyes, pero está hablando de las leyes ceremoniales. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de 2 leyes igual en el Antiguo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que obedecer las leyes ceremoniales y las leyes morales. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, Él deroga o ya no es válido las leyes ceremoniales. Dice Hebreo que ya no es necesario matar una oveja, un toro, ya no es necesario matarlo. Porque ya Cristo murió como cordero por nosotros. Entonces las leyes ceremoniales ya para la iglesia actual, en el Nuevo Testamento, ya la ley ceremonial no es válida. Pero la ley moral sí es válida. La ley moral, la iglesia tiene que obedecerla. Y ustedes me preguntarán, ¿cuál es esa ley? La ley moral son los 10 mandamientos. Esa ley hay que obedecerla. Y cuando ustedes leen Mateo capítulo 5, 6 y 7, que habla del sermón del monte, habla de las leyes morales. Y al final Jesús dice, los que me escuchan y obedecen han construido su casa sobre la roca. Las leyes morales. Así que para que no se confundan, una cosa es la ley de ceremoniales y la otra es la ley morales. Aquí va a hablar de lo mismo. En este mensaje vamos a ver lo mismo que le acabo de explicar. Así que, hermanos, rechazar la enseñanza de Pablo es rechazar la palabra de Dios.
ni el testimonio de Pablo mismo, ni el de los demás apóstoles da lugar a otra conclusión. Como Jesús dijo evidentemente en la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ver Mateo 13:24. Mateo 13:24 dice al 30, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno a lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Por qué traigo esta parábola en esta porción de Gálatas, capítulo 2, del 1 al 10? Cuando se comienza a predicar el verdadero evangelio, cuando se comienza a predicar la palabra de Dios, el diablo también va a traer, hermano, una falsa doctrina para confundir a la iglesia. Ustedes pueden ver hoy por las redes sociales cómo la gente está confundida. Hay muchas, pero muchas iglesias confundidas respecto a la palabra. Y eso fue lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo. Siempre, hermano, que la buena semilla de la verdad de Dios es sembrada en cualquier lugar, Satanás estará ahí para sembrar una semilla de falsedad. Por eso era inevitable que mientras Pablo se dedicaba a plantar la verdad del evangelio de manera fiel y poderosa, los falsos maestros de Satanás se aprestaran a diseminar mentiras sobre el apóstol. Y eso fue lo que hicieron los judaizantes en la iglesia de Galacia. Comenzaron a hablar mal del apóstol, porque si hablaban mal del apóstol Pablo, hablaban mal de su predicación. ¿Usted quiere destruir un mensaje bíblico? Hable mal del predicador y destruye el mensaje. Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes en la iglesia de Galacia. Así que el apóstol Pablo hizo estas advertencias a los ancianos de Éfeso. Vamos a ver Hechos, capítulo 20. Hechos 20, del 28 al 30. Dice Hechos 20, del 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, pon atención a este versículo, hermano. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, hay que tener mucho cuidado. No porque una persona haya nacido en este lugar, en esta iglesia, y dentro de unos 10, 20 años tiene la oportunidad de predicar y predica una falsa doctrina, ustedes van a aceptarla. No, hermano. La Biblia dice que se levantarán de nosotros mismos a enseñar falsas doctrinas. Tenemos que ser celosos, hermano, de la palabra. Tenemos que preocuparnos que se predique la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Asimismo, también Pablo advirtió a Timoteo. Vamos a ver
primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice así la palabra, primera de Timoteo 4, del 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, aquí estamos viendo, hermano, que Pablo advierte tanto a los de Éfeso y a Timoteo sobre las falsas doctrinas que nacerán inclusive en la misma iglesia. Así que a lo largo y de su amplio e intenso ministerio, Pablo luchó contra los emisores de Satanás que siempre procuraban desacreditar tanto a la verdad divina como a sus representantes. Gálatas 2, del 1 al 10, vamos a leerlo, hermano. Gálatas 2, del 1 al 10 dice, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, escuchen bien, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vinieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también a mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, o Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión o a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acercásemos que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que Pablo, en el capítulo 2 de Gálatas, continúa con su defensa en contra de las acusaciones, según la cual se había nombrado apóstol a sí mismo y proclamaba un mensaje inventado por él que se diferenciaba del enseñado por Pedro y los demás apóstoles de Jerusalén. En otras palabras, hermanos, los judaizantes decían que Pablo era un farsante. Ellos decían que Pablo estaba predicando un evangelio falso. Y decían que Pablo se había autodeclarado apóstol. Como hoy hay muchos. Hoy se declaran autoapóstoles. Y eso era mentira, hermano. En ese momento que hablaban de Pablo, eso era mentira de los judaizantes que querían desacreditar a Pablo. Con argumentos devastadores, Pablo muestra que a pesar de haber recibido su mensaje de forma independiente con respecto a los demás apóstoles, predicaba un mensaje idéntico de ellos, y este era un hecho que los primeros apóstoles reconocían de todo corazón. Pablo no, y como hemos visto en el capítulo 1 de Gálatas, él no, en 3 años, él no vio a ninguno de los apóstoles. En 3 años, después que él tuvo el encuentro con Jesucristo. Él no vio a ninguno de los apóstoles en 3 años. Después de 3 años, él sube a Jerusalén y se encuentra con Pedro, y está con Pedro 15 días. Y también se encuentra con Bernabé. ¿Qué pasa, hermano? Nadie le enseñó el evangelio a Pablo. ¿Quién se lo enseñó? Jesucristo. Personalmente Jesucristo le enseñó el evangelio. Y cuando
él va a los apóstoles, el evangelio que él predicaba era idéntico al evangelio que predicaban los apóstoles. Y por eso los apóstoles aprobaron la predicación de Pablo. Porque era idéntico. No hay un cambio, hermano, no hay cambio y ni puede haber ni siquiera un cambio al predicar la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado cuando ustedes escuchan evangelios raros. Evangelio de prosperidad. Evangelio que decreta, que ato, que desato, que eso no es bíblico. Tenemos que escuchar el evangelio de Jesucristo. El evangelio bíblico. Y cuando Pablo va a los apóstoles, ellos ven que todo es igual. No hay ninguna equivocación ahí. Así que con argumentos devastadores, Pablo muestra que a pesar de haber recibido su mensaje de forma independiente con respecto a los demás apóstoles, predicaba ese mismo evangelio, idéntico a ellos. Con el recuento de su viaje más importante a Jerusalén, después de su conversión, Pablo mostró que su llegada que llevaba un compañero, su comisión y su reconocimiento como apóstol, había evidente su unidad con los 12 apóstoles en una sola verdad y en un solo espíritu. Y vamos a desglosar los versículos del 1 al 10. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Vamos a ver estos versículos, hermanos. Estos dos versículos. Pablo ya había establecido que su contacto con los demás apóstoles fue casi nulo los primeros años, como le expliqué hace unos minutos, de su conversión. No vio a uno solo de ellos. Él no tuvo contacto con los apóstoles hasta después de 3 años de su encuentro con el Señor en el camino de Damasco. Y esa ocasión, de forma breve, se había quedado 15 días con Pedro en Jerusalén y había conocido a Jacobo, el hermano de Jesús. Aquí quiero enfatizar, para los que me escuchan por las redes sociales, Jesús tuvo hermanos y hermanas. María tuvo hijos y hijas. María no solo tuvo a Jesús. Si a usted le han enseñado que María tuvo solo a Jesús, eso es mentira. Bíblicamente, María tuvo otros hijos y otras hijas. Y Jacobo era hermano o medio hermano de Jesús, porque era hijo de María con José. Y el Señor Jesucristo era hijo de María y el Espíritu Santo, o Dios. Por eso que era medio hermano. Aclarando esto, vamos a leer Gálatas 1 de 18 al 19. Dice así la Biblia. Gálatas 1, 18 y 19 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así que más adelante, Pablo fue a Jerusalén por segunda vez y quizás por un tiempo todavía más breve. Durante este viaje de visita, la segunda vez a Jerusalén, ayudó a Bernabé a recolectar la ayuda destinada a la iglesia de Jerusalén. Hermano, la iglesia de Jerusalén estaba siendo perseguida en ese momento. Y había mucha hambruna a la iglesia porque no podían trabajar, no tenían el trabajo, hermano. Y le voy a decir una cosa. En esta iglesia no estamos hablando de cientos de personas, eran miles de personas. Si ustedes recuerdan Hechos capítulo 2, en la primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? ¿Quién puede decirme? 3,000 personas. Y en el capítulo 4 de Hechos, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. Ya iban 8,000.
Y esta iglesia estaba pasando hambre porque cuando ustedes leen Hechos capítulo 2, versículo 45 al 47, ellos vendían sus casas para darle de comer a la iglesia. Y estos fondos no duraban, hermano. Para tanta gente esos fondos no duraban. Entonces Pablo, en su segundo viaje a Jerusalén, él ayuda a Bernabé a recoger fondos para la iglesia. Y eso lo podemos ver en Hechos, cuando ellos recogen esa ofrenda, capítulo 8 de Hechos. Disculpen, 8 no, es segunda de Corintios, 8. Así que como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda con ellos, con los judaizantes, aquellos judíos que se decían cristianos entre comillas, pero eran enemigos del cristianismo. Ellos se llamaban cristianos, eran unos falsos hermanos. Por eso es que yo siempre le digo a ustedes, no todos los que están en la iglesia son salvos. Dentro de las iglesias hay falsos hermanos que quieren es destruir el evangelio. Están en contra del evangelio, pero se disfrazan de ovejas, pero son lobos rapaces. Eso nos enseña la palabra. Así que aquellos judíos judaizantes se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este problema. ¿Qué hicieron los judaizantes? Los judaizantes se fueron a Jerusalén a hablar mal de Pablo y de Bernabé, que estaban predicando un falso evangelio. Y entonces llaman a Pablo y a Bernabé, y es lo que nos habla Hechos capítulo 15. Es el concilio que se habla en Hechos 15. Vamos a buscar Hechos 15, versículos 1 y 2. Después usted puede leer todo el capítulo en su casa. Pero el concilio fue para preguntarle a Pablo qué estaba pasando en las iglesias de Galacia. Y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí estamos viendo por qué son llamados a Jerusalén. Son llamados a Jerusalén porque estos judíos judaizantes comenzaron a llevar mentiras a la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles. El gran debate tendría que resolverse, ¿dónde? En Jerusalén. Y aquí Pablo usa una buena estrategia. Así que además de ir con el querido amigo y compañero judío Bernabé, Pablo decidió llevar también con él ¿a quién? A Tito. Eso es lo que dice en el versículo 1. En el versículo 1 dice, llevando también conmigo a Tito. Porque era su hijo espiritual del apóstol Pablo y su colaborador en el ministerio. Vamos a ver Tito 1 del 4 al 5. Dice Tito 1 del 4 al 5, dice, y Tito, verdadero hijo en la común fe, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí estamos viendo que Tito era un colaborador de Pablo. Y Pablo lleva a Tito, un gentil. Pablo no era judío, era gentil. ¿Cómo es? Tito no era judío, era gentil. No circuncidado, Tito no se circuncidó. Los judaizantes enseñaban que para ser salvos tenían que circuncidarse. Y Pablo llevó por esto a Tito, porque él no era circuncidado, pero era salvo.
Él quería demostrar que no era necesario estar circuncidado para ser salvo, como enseñaban los judaizantes. Y producto del mismo ministerio de los judaizantes, atacaban y era el acompañante perfecto para llevar al concilio. Aunque Pablo pudo haber oscilado un poco entre aceptar o no el encargo de ir a Jerusalén. Una revelación directa de Dios confirmó su obligación a hacerlo. Pablo hubiera dicho, yo no voy a Jerusalén, y ya. Porque Pablo no tenía que buscar una confirmación de los apóstoles. No, él no tenía que buscar ni una confirmación. Pero dice que el Espíritu Santo le habló, y dice, versículo 2, pero subí según una revelación. El Espíritu Santo le dice a Pablo que tiene que ir, que es obligatorio que él vaya a Jerusalén. Así que Pablo puntualiza. Versículo dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Así que es posible que el Espíritu Santo haya hablado a los líderes de la iglesia de Antioquía al mismo tiempo que le habló a Pablo. Así que el asunto se resolvió tan pronto Pablo recibió y obedeció, hermano. Cuando el Espíritu nos habla tenemos que obedecer. Y Pablo obedeció la orden divina de ir a Jerusalén, con la cual también recibió la bendición de la iglesia en Antioquía, que confirmó su orden. Al fin de cuentas, hermanos, Pablo fue vindicado y los judaizantes fueron denunciados cuando Pablo llevó a Tito a Jerusalén y expuso el evangelio. Ante estos hombres de reputación que habla Pablo, el apóstol no buscó vindicación porque dudaría de la validez de su predicación. Él no dudaba de su predicación. Él sabía quién le había dado su predicación. Era el mismo Señor Jesucristo. Así que él no buscaba que lo aceptaran o no lo aceptaran. Pero él fue por obediencia al Espíritu Santo que tenía que ir a ese lugar, a Jerusalén, a hacer frente a los judaizantes. Así que, hermano, solo declaró sin equívocos que su mensaje vino por revelación directa de Dios y que no tenía ni necesitaba aclaración o confirmación humana en lo absoluto. Vamos a ver capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, del 11 en adelante. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí estamos viendo que él recibió su evangelio, o el evangelio, porque solo hay un evangelio, hermano. No hay dos evangelios, solo hay un evangelio de parte de Jesucristo. Yo antes, cuando estaba muy joven, yo leía Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 eran evangelios. Y yo pensaba que eran 4 evangelios. Cuando yo estaba muy jovencito, muy niño. Hermanos, no son 4 evangelios. Es un evangelio. Escrito por 4 personas diferentes. Pero es el mismo evangelio. El que Pablo predicó y el que los apóstoles predicaron, todo fue el mismo evangelio. El nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Ese es el evangelio que se predicaba. Solo hay uno. No hay 4 ni hay 2. Solo hay un solo evangelio. Así que Pablo fue a Jerusalén para probar que el evangelio que él predicaba era idéntico al predicado por los apóstoles. Las enseñanzas de los judaizantes no solo eran interpretaciones incorrectas o aplicaciones desviadas del evangelio verdadero, sino su antítesis misma. Fue por temor de verles transar con las enseñanzas de los judaizantes y su evangelio pervertido que Pablo procuró asegurarse en privado de que los maestros de Jerusalén estaban de acuerdo con su revelación del evangelio y no serían tolerantes en su trato con el legalismo. De otro modo, quizás se
lamentaría después por correr o haber corrido en vano. ¿Qué hace Pablo? Pablo se adelanta a Jerusalén. Llega antes de la fecha acordada, se reúne con los apóstoles y le enseña su ministerio, le enseña su predicación. Ya los apóstoles habían escuchado de Pablo y habían visto, cuando usted lee Hechos, ellos habían visto que la predicación de Pablo llevaba a la salvación a los gentiles. Ellos habían visto eso ya. Y Pablo llega, habla con los apóstoles y ellos escuchan a Pablo y aceptan o aprueban la predicación de Pablo. Nuevamente le explico, Pablo no estaba buscando ninguna aprobación, pero ellos aprueban la predicación de Pablo porque era el verdadero evangelio de Jesucristo. Así que al ver que todo el esfuerzo espiritual de su ministerio, pasado y presente, entraba en conflicto con ellos y era fútil, los apóstoles, hermanos, afirmaron el evangelio de Pablo sin añadirle una sola cosa. Vamos a ver el versículo 6 del capítulo 2 de Gálatas. Pero de los que tenían reputación, está hablando de los apóstoles, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. En otras palabras, todo lo que le dijeron los apóstoles a Pablo, él lo sabía, porque era el mismo evangelio. ¿Estamos claros, hermanos? Nada de lo que ellos le explicaron o lo que ellos conversaron en esa reunión que tuvieron en privado, le enseñaron nada nuevo. Todo él lo sabía. Así que esa confirmación privada preparó el escenario para la decisión que le siguió en el concilio público. Fue de suprema importancia que los creyentes de Galacia y en todo lugar entendieran que su evangelio de gracia era idéntico al predicado por los apóstoles y que era el mensaje satánico de los judaizantes lo que constituía una aberración de la verdad salvadora de Dios. Eran los judaizantes, hermanos, que andaban estaban destruyendo las iglesias. Y lo triste es que muchos seguían a los judaizantes y creían en ellos. Hermanos, hoy día tenemos que saber entender cuál es el verdadero evangelio. Qué triste cómo escuchamos en las redes sociales, hermanos. A mí me escribió una hermana y me mandó un mensaje de, no me acuerdo cómo se llama ese predicador que sale en Facebook. ¿Cómo es? Dante. No sé cuántos han escuchado a Dante. Esa es una aberración del evangelio. Hermanos, no escuchen eso. Ese Dante habla de prosperidad, habla de cosas que no son bíblicas. Luna, ese predicador Luna, esa aberración. Maldonado, hermano, esa es otra aberración. ¿Y por qué los menciono? Porque lamentablemente la iglesia escucha eso. Y están tan perdidos como están esos predicadores. Están perdidos. Tenemos que cuidar qué estamos escuchando, hermano. Tenemos que cuidar qué estamos escuchando y qué estamos aprendiendo. Tenemos que ser bíblicos, hermanos. Bíblicos. Así que, hermanos, versículo 3 al 5 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Como evidencia específica de que los apóstoles de Jerusalén estaban de acuerdo con Pablo, en un caso que iba a sentar precedente, hermano, en la historia de la iglesia, Pablo manifiesta que ni a un Tito, hermano, ni a un Tito que estaba con él,
con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué fue tan importante que Tito fuera a ese concilio? Porque Tito fue parte del concilio y ni un apóstol de los que estaban allá, de los apóstoles de Jesucristo, directamente, ninguno obligó a Tito a circuncidarse. No sé si ven esto, pero esto es muy importante. Pablo demuestra que no era necesario circuncidar a Tito. Y los apóstoles aprobaron esto, porque era bíblico. Los ritos, hermanos, la ley ceremonial fue derogada por Cristo en la cruz del Calvario. Toda esa ley de sacrificar machos cabríos, ovejas, palomas, tórtolas, todo eso fue derogado cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Dice la palabra que el velo del templo se rajó en dos. El lugar santísimo ya no era solamente para los sumos sacerdotes. Ahora en el lugar santísimo podía entrar cualquiera hijo de Dios. No cualquier hombre, cualquier hijo de Dios. Cualquier persona que haya sido regenerada, transformada, justificada y santificada por el Espíritu Santo. Tiene acceso directo a la presencia de Dios. Porque Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario, derogó la ley ceremonial. Pero enseñó a obedecer la ley moral. Y la iglesia de Jesucristo tiene que obedecer, amar la ley moral. Y por eso, hermanos, fue de es acertado lo que Pablo hizo. Llevar a Tito y demostrarle a los apóstoles que no fue necesario circuncidarlo para que fuera salvo. Tito fue transformado por el Espíritu Santo sin ser circuncidado. Así que, hermanos, Tito, un cristiano verdadero, era prueba viva y fehaciente de que la circuncisión y las regulaciones mosaicas no son necesarias para la salvación. Ninguna ley ceremonial es necesaria para ser salvo. Tenemos la libertad, como leímos hace un rato de la confesión, capítulo 21 de la confesión de fe. Somos libres en Cristo, pero no somos libres para pecar. Somos libres de las leyes ceremoniales. Así que el concilio de Jerusalén rehusó acceder a las exigencias de los judaizantes en el sentido de mandar a circuncidar a Tito y a todos los demás creyentes gentiles, al determinar que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Vamos a ver qué dice Hechos 15:19. Hechos 15:19 dice: por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se inquieten con leyes ceremoniales. No los molesten. En cambio, enséñenle. Y ustedes pueden seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de qué cosa, de contaminación de ídolos, la fornicación, de ahogados y de sangre. Está hablando de leyes morales. Eso sí tienen que cuidarse, de las leyes morales. Pero las leyes ceremoniales son quitadas. Así que, hermanos, versículo 4 dice que en Cristo Jesús los creyentes tienen libertad, dice. Versículo 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. El creyente tiene libertad de la ley ceremonial como el camino de salvación.
y la libertad de sus ceremonias y regulaciones externas como forma de vida. Puesto que Cristo llevó sobre sí esa maldición, Cristo llevó la maldición de las leyes ceremoniales. Versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué ley? Ceremonial. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cuando ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los fariseos estaban atrás de Jesús, acusándolo que no obedecía en la ley. Pero ¿de qué ley hablaban los fariseos? No hablaban de la moral. Ellos hablaban de la ley ceremonial. Pero Jesús sí cumplía la ley ceremonial. Lo que pasa es que los fariseos inventaron más de 1000 leyes encima de la ley ceremonial dada en Levítico, en el monte Sinaí. Ellos aumentaron 1000 leyes más aproximadamente. Y ellos, los fariseos, no la cumplían. Pero le exigían a la iglesia que la cumplieran. A los judíos, disculpen, no a la iglesia, a los judíos. Le exigían que la cumplieran. Por eso es que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley ceremonial, hermano. Y siempre se lo repito para que no se les olvide. La libertad cristiana no es ocasión para la licencia moral. Al ser hechos libres en Cristo, perdemos nuestra libertad ya no podemos pecar, porque antes fuimos esclavos del pecado. En Cristo, tras haber sido libertados del pecado, hemos venido a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Pablo explica en Gálatas 5:13, él explica aquí mismo en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí estamos hablando nuevamente de las leyes morales. No fuimos salvos para practicar el pecado o vivir en el pecado. Así que, hermano, la libertad cristiana no es ocasión para pecar. No podemos pecar. Tenemos que cuidarnos del pecado, vivir en santidad. Hermano, vivamos en santidad. Apartémonos del pecado. Al ser hechos libres en Cristo, perdemos nuestra libertad de hermano de pecado. Pedro expresa la misma verdad de estas palabras. Vamos a ver 1 de Pedro 2:16. 1 de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pablo dice además, ni por un momento accedimos a someternos. Eso está en el versículo 4 de Gálatas 2. Ni por un momento accedimos a someternos al yugo legalista de los judaizantes, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Los creyentes de Gálatas y todos los demás deben de permanecer en el verdadero evangelio por medio de la palabra de verdad. Pablo no cedió ni un solo milímetro de la verdad para acomodar el mensaje al gusto de los cristianos falsos. Es triste, hermano, cuando en este púlpito se predica lo que los hermanos quieren escuchar. Aquí no podemos hacer eso. Aquí, hermano, en esta iglesia vamos a predicar la verdad del evangelio. Aunque muchos se disgusten y se vayan enojados, no importa. Si se quieren ir enojados, pueden irse. Pero aquí se va a predicar el evangelio. Aunque queremos 3, 4, no importa. Predicamos el evangelio. Y sabemos que si predicamos el verdadero evangelio, Dios va a añadir a lo que debe ser salvo. Y creemos esta palabra. Creemos que este lugar, sector Velarde del Coco, muchos van a llegar a esta iglesia.
cuando vean la vida de los habitantes de esta iglesia, cuando vean la vida de los hermanos. ¿Cuál es una gran predicación? Sus vidas, hermanos. La vida de cada uno de ustedes que van a ser vistas por todos nuestros vecinos. La diferencia que hay de los que vienen a la iglesia y los que no vienen. Y eso va a hacer que Dios añada a muchos a esta iglesia. Tenemos que predicar con nuestras vidas el evangelio que creemos. Vamos a ver el versículo 6 al 9. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendadas el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, el de la incircuncisión, a Pablo de la incircuncisión y a Pedro de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y recomiendo la gracia que me ha sido dada. Hasta ahí. De nuevo Pablo se refiere a los demás apóstoles como los que tenían reputación de ser algo. Al parecer era una frase favorita de los judaizantes. Los judaizantes se pasaban diciendo a Pablo, ellos tienen una buena reputación. Ellos tienen una buena, hablando de los otros apóstoles. Entonces Pablo quiero que estemos claros, hermano. Pablo no fue despectivo al decir acerca de los hombres piadosos o de los apóstoles de Jerusalén. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Lo cierto es que le tenía respeto. Pablo respetaba a los apóstoles porque de otro modo no habría procurado una audiencia aparte con ellos, o privada con ellos. Y tampoco habría ido a buscar su confirmación pública para que la gente supiera que él no corría en vano. Más bien, se defendió contra el menosprecio de los judaizantes, quienes le acusaban de no tener parte en el grupo de los apóstoles en Jerusalén y de ser apóstol inferior, designado por sí mismo y consecuencia falsa. Pablo nunca se burló de los apóstoles, pero él usa esta frase de los que tenían reputación porque era la frase que usaban los judaizantes. Entonces él lo que quería era, en otras palabras, darle una bofetada a los judaizantes, porque él sí respetaba a los apóstoles. Pablo respetaba a los apóstoles. Así que los 12 apóstoles, los de la reputación, como decían los judaizantes, no contribuyen algo ni nada nuevo en comunión con el apóstol Pablo, en su conocimiento y en su entendimiento del evangelio, ni a su autoridad para predicarlo. Durante 17 años Pablo predicó el evangelio sin que ellos participaran de ellos en sus predicaciones. Al ir por fin a Jerusalén para rendir testimonio de lo que predicaba, no fue para recibir aprobación o corrección, sino solo reconocimiento. Pablo fue a Jerusalén para recibir reconocimiento de que él estaba predicando el verdadero evangelio por las iglesias que él había fundado. Y ello no para su propio bien, sino en beneficio de aquellos que habían sido engañados por las acusaciones falsas en su contra, que los judaizantes tanto se ocupaban en propagar. Antes, por el contrario, como vieron que a Pablo le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué es esto? Cuando dice que a Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, es a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Gentiles es todo aquel que no es judío. Nosotros somos gentiles. Todo el mundo es gentil excepto los judíos. Entonces cuando la Biblia habla que a Pablo fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, es el evangelio a los gentiles, es el evangelio a todos nosotros. Y a Pedro fue encomendado el evangelio de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? A los judíos.
Pedro le predicaba al pueblo judío, solamente al pueblo judío. Pero Pablo le predicaba a los griegos, a los romanos, a los cretenses, a todos los gentiles. Porque el evangelio de Pablo fue proyectado hacia los gentiles. Pero era el mismo evangelio. Solo que Pablo predicaba a los gentiles y Pedro predicaba a los judíos. Eso es lo que está diciendo aquí. Los apóstoles en Jerusalén reconocieron que Dios le había encomendado predicar el evangelio verdadero. En el versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. El Espíritu Santo de Dios tiene un solo y un mismo evangelio. Amados, no hay dos evangelios, solo hay uno. Solo hay un solo evangelio. Versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Hasta ahí. A Pablo, los demás apóstoles y la iglesia en su conjunto llegó a una conclusión de que este hombre era un instrumento de Dios, con plena bendición y comisión divina. Solo la gracia de Dios, su bendición gratuita, soberana e inmerecida, podía explicar la propagación poderosa del evangelio y la edificación firme de la iglesia que el Señor había logrado a través de este simple mortal. Versículos 9 y 10 dice, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos recordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Otra vez Pablo se refiere a la reputación de Jacobo, Cefas, que es Pedro y Juan, aquellos apóstoles que eran considerados como columnas, un término judío alusivo a los grandes maestros espirituales. Como ya se mencionó, un tanto sarcástico, no va dirigida hacia estos hombres, sino contra los judaizantes. Quiero aclarar esto. Debido a que esos falsos maestros empleaban los términos columna para referirse a los tres líderes eclesiásticos de Jerusalén, a fin de recalcar su función de establecer y sostener la iglesia. En otras palabras, le explico rapidito, la palabra columna aquí, que se refiere que se está refiriendo de Jacobo, Pedro y Juan, eso lo usaban los judaizantes para decir que la única autoridad de fundación de la iglesia eran ellos tres. Esto era usado por los judaizantes. Y Pablo les toca el mismo punto ese para avergonzar a los judaizantes. La Biblia no dice que fue Pedro, que fue Jacobo, Cefas y Juan los únicos fundamentos de la iglesia. No, vamos a Hechos 2. Vamos a Hechos 2 y vamos a ver cuáles eran los fundamentos de la iglesia. Versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de Jacobo, de Pedro y de Juan. ¿Qué dice ahí? De los apóstoles. La columna de la iglesia o la fundación era la doctrina de los apóstoles, los que habían aprendido con Jesús, los que caminaron con Jesús. Cuando aquí habla de la columna, a ellos tres, se está refiriendo a lo que enseñaban los judaizantes. Los judaizantes enseñaban que nada más eran ellos tres, esos tres apóstoles que eran el fundamento, y no, el fundamento fueron todos los apóstoles. Y metiendo a Pablo. Ese fue el fundamento de la iglesia. Claro, Dios, Jesucristo, era la roca principal, dice la palabra. Pero después viene el fundamento de los apóstoles, que es lo que es la revelación del evangelio hasta el día de hoy. Ya no hay revelación, ya no hay nueva revelación en esta vida. Todo lo que se tenía que revelar ya fue revelado. Tenemos que estar clarito en eso. Así que, hermanos, no solo en armonía doctrinal con ellos, sino también en plena armonía personal.
dice que nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ellos le dan la mano, eso era importante. Hoy día tú le das la mano a todo mundo. En los tiempos de Pablo no era así. Cuando tú le dabas la mano a alguien, esto equivalía a hacer un voto solemne de amistad y una señal de compañerismo. Eso era algo sagrado, hermano. Cuando tú dabas la mano era algo, tú le estás diciendo a esa persona, yo confío en ti. Tú eres un hombre o una mujer de bien. Eso es lo que estaba diciendo en ese momento. Los apóstoles de Jerusalén reconocieron a Pablo no solo como un predicador y maestro verdadero del evangelio, sino también como un colega y socio amado en el servicio de Cristo. Tenían campos diferentes de servicio, ya que Pablo y Bernabé dirigieron su ministerio en especial a los gentiles y los líderes de Jerusalén, los apóstoles, a los hermanos que estaban bajo la circuncisión, a los judíos. Pero siempre proclamaron el mismo evangelio y sirvieron al mismo Señor en el poder de su Espíritu. Este acto de afirmación, tanto de Pablo como de su mensaje, fue un golpe fatal para los judaizantes. Fueron acabados los judaizantes, las iglesias entendieron que los farsantes eran los judaizantes, que estaban enseñando falsa doctrina. De hecho, el apostolado de Pablo a los gentiles fue reconocido como el equivalente del apostolado de Pedro a los judíos. El apóstol aclara que la única petición que se les hizo a él en Jerusalén, a Pablo y a Bernabé, fue que nos acordásemos, dice, acordaos de los pobres. La petición no era doctrinal, era una práctica, una acotación para no olvidar las necesidades especiales de los creyentes en Judea y sobre todo en Jerusalén. Yo le expliqué eso al principio. Habían miles de hermanos pasando hambre. La iglesia de Jerusalén, hermano, enfrentó grave problema de alimentar a todos sus miembros. ¿Qué pasaba, hermano? En ese tiempo había persecución de la iglesia. Habían lugares dentro de Jerusalén donde la iglesia estaba escondida. Pero ellos no cesaban de predicar el evangelio. Ellos seguían predicando el evangelio. Unos hermanos partían de Jerusalén para otros lugares, pero se quedaban muchos en Jerusalén. Pero como ellos predicaban el evangelio, ¿qué pasaba? La iglesia crecía. La iglesia crecía. Y cada vez habían hermanos pasando necesidad. Así que, no obstante, hermanos, los recursos de la iglesia en ese momento se agotaban con rapidez a medida que crecía el número de los convertidos. Por lo tanto, durante años la iglesia de Jerusalén tuvo grandes limitaciones económicas. Cuidar de los pobres, hermanos, iglesia del Maná de la Esperanza, cuidar de los pobres no solo es una responsabilidad práctica, sino es espiritual. Porque abandonar esa responsabilidad es desobedecer la palabra de Dios. Tenemos que cuidar a los pobres, hermanos. Ayudar. Esa es una obra, es un fruto de nuestro arrepentimiento de salvación. Amar a los pobres. Vamos a ver 1 Juan 3:17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Hay una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si usted tiene dinero, hermano, no que le sobre, porque no somos ricos, pero si usted tiene dinero o tiene 2 bolsas de arroz y sabe que un hermano está pasando necesidad, ¿cómo usted puede tener esas 2 bolsas de arroz en su casa y su hermano está pasando hambre? Hermano, eso es ir en contra de la doctrina bíblica. Si usted es salvo, tiene que compartir con los hermanos que no tienen. Eso hay que hacerlo, hermano.
Vamos a ver Santiago, capítulo 2, versículo 15. Santiago 2.15 dice: y si un hermano o una hermana estando desnudo y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si usted le dice a un hermano que no tiene comida para hoy, le dice, bueno hermano, yo voy a pedirle al Señor, voy a llegar a la casa a pedirle al Señor que le dé la cena. ¿Eso es bíblico? No. Usted tiene que decirle, yo voy a pedirle al Señor que le ayude, sí, pero aquí tiene, ¿ve? 20 dolitas para que compre la cena de hoy. Y si no tiene plata, vaya a su casa, busque arroz, poroto, que esto, y llévelo. Aquí está. Eso es lo que está diciendo Santiago, que es la palabra de Dios. Por ello, hermano, y quiero terminar aquí, dice Pablo, Gálatas 2:10, por lo cual dice, procuré, y lleva una tilde en la E, procuré con diligencia hacer. Estamos siendo diligentes por nuestros hermanos que no tienen. Tengamos cuidado, hermano. Si tenemos, compartamos lo que Dios nos da. Oremos, hermano. Pongámonos en pie. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Padre, te doy la gloria y la honra por tu palabra. Una palabra poderosa. Padre, vemos cómo el apóstol Pablo defendió el evangelio en contra de los judaizantes que andaban tras de él para desacreditar su predicación. Padre, ayuda a esta iglesia, Señor, para mantenernos en la sana doctrina. Ayuda a esta iglesia, Padre, para predicar el verdadero evangelio, para hacerte fiel, para servirte, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos enseñas, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre, por cada hermano que está aquí hoy. Que esta palabra que hemos predicado no solo quede en la mente, Señor, que llegue al corazón, que transforme su vida, que salgan transformados de este lugar y obedezcan lo que tú dices en tu palabra. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.